Según estadísticas del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, el Ecuador es el país de América Latina que más gasta en compras públicas. Y la ley de compras públicas dictada por el correísmo estableció que esta declaratoria discrecional de emergencia permita comprar a dedo. Y así se ha pasado de los mega atracos en proyectos estratégicos a estos asaltos en compras de mascarillas, de fundas para cadáveres, kits de alimentos, guantes en medio de una crisis sanitaria. Pero el problema que al final el gobierno y oposición prefieren no tocar es la corrupción estructural. Fernando Villavicencio, activista político y periodista de investigación, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un saludo desde Quito. Buenos días también. Antes del colapso sanitario por el coronavirus, usted ya había publicado varios reportajes sobre la corrupción dentro del sistema de salud, de hospitales del IES, contratos de construcción y equipamiento, compras de medicinas, los convenios o los famosos convenios de pagos, el reparto entre los mismos amigos y familiares que participan en los concursos. ¿Qué reveló como denominador común en esas investigaciones? ¿Hay un sistema estructurado para estos atracos? Sin duda vivimos una época sombría y brutal. Nosotros pensamos como periodistas, como ciudadanos, que tras una sentencia ejemplarizadora, me refiero a la sentencia última, en plena pandemia, de castigar con 8 años de prisión al cabecilla de la banda criminal, y este término es utilizado por la Fiscalía, me refiero a Rafael Correa. Pensábamos los ecuatorianos y los periodistas que este país podía, que estas criminales que se apropiaron del Estado enmendaban, cambiaban y abandonaban sus prácticas delictivas. Pero vea que no, Estefi, ecuatorianos no. Nosotros, como usted acaba de señalar, desde más de un año, 2 años, este equipo periodístico, Marlos, Cristian Zúñiga, Orsano, quien habla, hemos entregado al país 5 reportajes donde se confirma que esta estructura criminal que gobernó durante más de una época se tomó el sistema público de salud. Me refiero a los hospitales de la Seguridad Social y a los hospitales del Ministerio de Salud. Nosotros revelamos hace más de un año, en el caso del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, el Hospital de los Ceibos, cómo se materializó un acuerdo político del gobierno del presidente Moreno con caciques, caudillos políticos de Guayaquil, quienes tomaron control de los hospitales y generaron todo este sistema delictivo. Es decir, Estefi, cuando el coronavirus llega al Ecuador, ya encuentra un sistema hospitalario completamente devastado e infestado por la corrupción. Y esto que estamos viendo de quienes se han aprovechado hasta de una tragedia para seguir haciendo sus negocios, ha puesto a Contraloría a levantar más de medio centenar de auditorías ahora en todo el país. Pero entonces, no es nuevo, es más de lo mismo. ¿Por qué sigue abierta el arca de un sistema corrupto? Contraloría General del Estado, a raíz de nuestra investigación, abrió un examen especial, emitió un informe con responsabilidad penal. Esto es gravísimo, Estefi, el país tiene que saberlo. ¿Dónde está ese informe con responsabilidad penal de hace más de un año? Es decir, si Contraloría y Fiscalía hubiesen actuado a tiempo, si la Secretaría Anticorrupción, si el gobierno del presidente Moreno hubiesen actuado a tiempo, las consecuencias letales del coronavirus no serían las que estamos viviendo. Ahí están las pruebas, Estefi. Estamos hablando de la creación de miles de empresas de cartón. Es decir, es la misma estructura de arroz verde. Estas empresas fueron creadas de la noche a la mañana. Son empresas que que venden hamburguesas, ceviches, estudios jurídicos. Esas empresas son las que proveen, Estefi, los medicamentos para los hospitales. Y hemos presentado los contratos que están ahí. Y mucho más, en los hospitales del Ministerio de Salud,
Están las evidencias presentadas de que hubo un pacto político con los partidos que están dominando la Asamblea Nacional. Los hospitales de la provincia de Manabí, de Portoviejo, donde no hay mascarillas, donde no hay insumos, esos hospitales fueron repartidos a los asambleístas de la provincia de Manabí. Y estas fueron denuncias que se presentaron no ahora, sino hace algún tiempo y que ha estado en manos de las autoridades. La fiscal Salazar es apoyada por el contralor Celia ahora en pedirle al presidente que elimine esa Secretaría Anticorrupción de la Presidencia, porque uno, interfiere en la investigación de delitos y dos, porque pone a la función ejecutiva, que es la que tiene que ser investigada también, en el rol de denunciante. Entonces, hacen bastante con suprimirla para dejar de desviar la atención, ok, pero lo que necesita o lo que realmente se necesita entonces es reforzar el trabajo de la Fiscalía, una comisión internacional, expertos de Naciones Unidas, esa que nunca la dejaron ni nacer, ¿o qué más? Cuando un gobierno que está en el ojo crítico, cuando un gobierno es acusado de corrupción, que ese gobierno conforme una Secretaría Anticorrupción es ya una muestra más de corrupción. Yo le estoy demostrando que el proceso de fiscalización es parte de la corrupción. Yo rescato las pocas cosas que Fiscalía ha hecho, como el caso Arroz Verde, y saludo la de penales en contra de este gobierno necrótico, porque no puedo entender de otra manera. Es un gobierno necrótico. Robar a los muertos es algo que nunca hemos visto. Pero también le pido a la fiscal que pongamos el reflector más arriba, porque lo que estamos haciendo es cogiendo a las sardinas, a los bocachicos, mientras los tiburones se escapan. Los grandes responsables de la corrupción no son solamente los que firman o dan los informes en las comisiones de contratación de la Seguridad Social, no, están más arriba. Todo el Consejo Superior del Seguro Social debe ser procesado penalmente. Todos los exgerentes del Seguro Social, los exgerentes de los hospitales y quienes armaron el acuerdo político con los legisladores para repartirse. ¿Qué le dice su experiencia de más de una década ya de denunciante de por qué no hay investigación y sanción, en este caso del IES, de las redes de salud pública, siendo tan preciado para un país como el nuestro que le falta mucho en atención a salud para nuestra gente? Los pactos, los apoyos políticos, los apoyos legislativos, entonces, se siguen dando a cambio de quién va a manejar el hospital, qué partido o movimiento político va a ocupar tal o cual cargo, las viejas prácticas. Efectivamente. Póngale el ojo, señora fiscal, a la construcción del hospital de Pedernales este rato. Póngale el ojo a lo que pasó. Está publicado un reportaje a la construcción de los 4 hospitales, el hospital de Guayaquil, de Machala, el hospital de Quito y el hospital de la provincia de Manabí del Seguro Social. ¿Con qué recursos? Estamos hablando de $600 millones. Esas obras fueron construidas bajo la administración del señor Richard Espinosa y no hay un solo procesado en este caso. No estamos hablando, Steffi, del robo de que una bolsa para enterrar, para transportar cadáveres cuesta $148, cuando yo he probado que cuestan $12 y $14 en otro hospital. No, estamos hablando de centenares de millones de dólares, de miles de millones de dólares. Es el mismo sistema de Arroz Verde, es decir, entregan un contrato a dedo, como lo hizo el correísmo. Lo que estamos viviendo es una escuela de formación de delincuentes de cuello blanco, y esto no se va a acabar capturando sardinas si no encarcelamos a los grandes tiburones. Es decir, que en el caiga quien caiga lo que se están cayendo, Fernando, en el caiga, que anuncian lo que se están cayendo es de los puestos, pero no va más allá de eso. Se cae el uno del puesto y acaban de poner a otro de los mismos. Aquí hay un acuerdo, yo quiero denunciar esto, aquí hay un acuerdo entre el viejo correísmo, volumen 1, y el correísmo, volumen 2. Es decir, aquí no ha cambiado casi nada. Mire, Steffi, ¿cuánto ha recuperado el gobierno? La Secretaría Anticorrupción de cerca de $70,000 millones que fueron despojados de esta patria. Tenemos $2,200 millones
en una refinería repotenciada que está parada, por Dios. Con eso podíamos haber construido 10 mega hospitales. Tenemos 1.600 millones de dólares en una refinería que no existe como en el Aromo. Con eso podíamos habernos comprado todas las fábricas de mascarillas del mundo. Tenemos un proyecto Toachi Pilatón que está parado, 640 millones de dólares. Es decir, no sean infames, es una acción criminal. No han recuperado un centavo. Y al país pero eso en realidad es lo que más le importa al país, es decir, más allá de las acciones, los anuncios, es recuperar esa promesa de la cirugía mayor contra la corrupción y además un mandato en la consulta popular 2018 que fue recuperar lo robado. Entonces, no se han cumplido. Ya estamos a un año de que termine este periodo presidencial y de asambleístas, por cierto. Entonces, ¿es muy tarde o qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el Estado y sus diferentes funciones si quieren en verdad clausurar esta estructura criminal, sancionar a los corruptos y lo que más nos sirve ahora en esta crisis, recuperar lo robado? Estefi, hay dos formas para salir de esto. La una es que se mantenga y sobreviva el Estado de Derechos y que ese Estado de Derechos actúe. En el marco de ese Estado de Derecho, ¿cuáles son los organismos encargados de luchar contra la corrupción? Principalmente la Fiscalía General del Estado. Es decir, sobre los hombros de la doctora Diana Salazar Méndez recae el peso histórico de cambiar este país en gran medida. No necesitamos secretarías anticorrupción del gobierno corrupto y necrótico que le sirva de campana, no. Necesitamos una fiscalía valiente y bien parada. Necesitamos una Contraloría independiente que no haga exámenes especiales como han hecho en mis casos denunciados, sacan una glosa y al día siguiente borran la glosa. Eso no, señor Contralor. Y tengo 10 casos de glosas que han sido desvanecidas. Es decir, aquí la lucha contra la corrupción es también parte de la corrupción. Si ese Estado de Derecho no funciona y coge y agarra a los peces gordos, a los tiburones, entonces se viene el Estado de Hecho. Y la historia de la humanidad, Estefi, ha sido así. La gente está a un tris de explotar, porque lo que está haciendo el gobierno y los corruptos es regando gasolina. Y alguien va a venir con un fósforo, y ahí las cosas van a cambiar. En esas condiciones, Estefi, este gobierno, pactado con el correísmo, le pide más impuestos a la sociedad. ¿Qué significa eso? Que la gente, que los pequeños empresarios aportemos más para engordar un Estado delincuente, un Estado que nos va a acabar devorando. Yo por eso creo como ciudadano, sí, que los ciudadanos ecuatorianos no debemos dar un centavo más para que ese Estado criminal que hoy nos gobierna nos acabe destruyendo para siempre. Y esa es la posición de Fernando Villavicencio, hoy acompañándonos aquí en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. 7 de la mañana con 38 minutos. Vamos a una pausa, volvemos.